Estimados alumnos, como dije en la anterior versión, buenos días, buenas noches o buenas tardes, de acuerdo al momento en que se encuentren viendo este video. Vamos a dar inicio a la parte teórica de lo que corresponde a lo que es gerencia durante unos minutos para poder ver si se acoplan a esta idea. ¿Qué sucede con la gerencia? Nosotros vamos a tener en cuenta que la palabra gerencia no es actual, es una palabra que viene desde hace muchos años. O la gestión o la gerencia, la administración no es de ahora. Es una situación existente desde hace mucho tiempo. Es una situación que está prevista o que se fue desde el tiempo de la prehistoria. Como ustedes pueden ver en esas láminas, vamos a ver que los cavernícolas, los Pithecanthropus, ya tenían algo de administración y algo de gestión. La primera suerte es que si ellos no hubieran tenido alguno de estos sistemas, en ese momento no estuviéramos presentes. Porque los dinosaurios se los hubieran comido, y si a ellos se los hubiera comido el dinosaurio, ¿qué descendencia podrían haber tenido? Todos nosotros descendemos de un cavernícola. Definitivamente descendemos de él. Y esa descendencia que en las ocasiones que alguien llevó a que se metan a una caverna o a un hueco y que el dinosaurio no los pudiera coger. Esa persona no se sabe quién fue, pero fue alguien que dijo algún sonido, que ese sonido para ellos les significaba entren, corran, cuídense. Y eso ha sucedido durante muchos años. Entonces no es de ahora. Pero tenemos algo del año 4000 hasta el año 2000 a.C. Los egipcios. Si ustedes ven en las figuras o alguno que haya podido ir o alguien que pueda ir algún día, va a ver la efigie y van a ver las pirámides. Es una situación, es una arquitectura tan grande que no se puede pensar que se ha hecho por hacerse. Ha tenido que hacerse con alguien que lo pensó y que lo hizo, que diseñó los planos, que diseñó una situación de cómo poderse hacer. Un ingeniero, un arquitecto, definitivamente. ¿Cómo se llamaban esos años? No lo sé, pero debe haber habido una persona así. Y más, lo que sí se sabe es que hubo un jefe en Egipto que sencillamente que era el faraón, y el faraón era el líder, el cabecilla. Y muchas de esas pirámides es el sitio donde han enterrado a los faraones, o donde se supone que están enterrados los faraones. Pero no tenemos por qué irnos muy lejos, tal vez un poco más cerca, es irse a aquellos que han podido ir a Trujillo, ya no está Egipto, sino está Trujillo, y vean Chan Chan. Chan Chan es otra obra de arte arquitectónica y de ingeniería. Ha venido cuántos niños costeros y el Chan Chan no se cae. Y es una ciudadela de barro. No es una ciudadela de concreto, de cemento, es de barro. Y ha caído la lluvia del fenómeno del niño hace poco y sigue de pie. Tal vez porque no hubo un lugar no estuvo en un lugar mal puesto. Tal vez fue el lugar donde tenía que estar. O tal vez se hizo unos caminos dentro de Chan Chan que daba que el agua tenía que salir. No estuvo Odebrecht, no hubo nada de esas cosas, y se hizo una buena arquitectura. Y si ustedes ven en la pared de Chan Chan van a ver unas líneas rectas y con un ángulo recto. Y no existía el transportador, y no existía la geometría, por lo menos en ellos. En Europa sí, pero acá no. Entonces alguien tenía que hacer. Y más, ustedes van a ver en Chan Chan que hay unos peces gordos y unos peces flacos. Y un día que fui pregunté por qué peces gordos, peces flacos. Y me dijeron que el pez gordo es de agua caliente y el pez blanco, flaco, es de agua fría. Y que sabía Chan Chan, los, los jefes, sabían cuándo había y cuándo no había fenómeno del niño. Porque ellos salían a pescar y depende del pescado que traían. Sabían si es que había o no había fenómeno del niño. Pero si no nos vamos más, Chan Chan está a la altura de Huanchaco. ¿Y qué sucede en Huanchaco? Hasta ahí llega la corriente del Niño. Y ahí dobla la corriente de Humboldt. Corriente del Niño de agua caliente, corriente de Humboldt de agua fría, pez largo de agua fría, pez gordo de agua caliente.
Entonces cuando sacaban peces gordos es porque había niños, iba a llover y tenía que cuidar. Y cuando eran peces flacos no había niño, iba a haber clima seco. Y eso no estaba escrito. Pero ellos ya tenían a alguien que tenía que pensar eso y tenía que cuadrar. Por lo tanto, alguien comandaba, alguien lideraba. En Grecia es otro sitio en los cuales todos los pensadores, Sócrates, Aristóteles, que Platón, que todos ellos podían tener unas circunstancias en las cuales tenían la facilidad de pensar, esos pensadores, y llegar a sacar algunos términos, como la democracia, de donde nace el derecho grecorromano, de donde nace lo que ellos tienen que hacer, y giran toda esa parte desde ahí, donde señalan la monarquía, la aristocracia, la democracia. Y por último, más cerca de este tiempo, Roma. Roma, donde hubo una clasificación de empresas públicas, semipúblicas y privadas. O sea, en esos tiempos ya había. El emperador romano era el amo, dueño y señor, con sus dioses y con el senado. Y ellos podían hacer todo. Y había el pueblo. El pueblo solamente pagaba impuestos. Sembraba, cosechaba, pagaba impuestos para el faraón, para el emperador, perdón. Y en Egipto era igual. Todo era para el faraón que tenía que hacerse. Entonces dése cuenta que, pero siempre había algo. Y más en Roma. En Roma salió el dedo hacia arriba. Y el dedo hacia arriba, Facebook lo usa como like, me gusta. Sí, pues, porque en Roma el dedo para arriba era sálvese. Y cuando uno bajaba el dedo, significaba muerte. Y el emperador siempre preguntaba, ¿vive o muere? Vive, dedo para arriba. Muere, dedo para abajo. Dedo para arriba, like. Dedo para abajo, unlike. Me gusta y no me gusta. Es decir, la gente de Zuckerberg, de Facebook, no es el inventor del like, fueron los romanos. Pero en los últimos años han habido mucha gente. Acá está una relación, acá está una lista. No necesariamente significa que todos estos van a aprenderse. Es una parte de cultura, desde 1525 hasta 1900. Que pasan todos estos personajes dentro de la administración y cada uno da un aporte. McCallum, el organigrama que hasta ahorita se usa. Watson forma el primer curso de administración. ¿Quién más? Owen aplica las prácticas de personal, el entrenamiento de los obreros. Whitney sacó el método científico. Adam Smith, el padre de la economía. Entonces eso significa que desde la prehistoria hasta 1900, toda la vida hubo gente que trabajó sobre esto. Toda la vida ha habido. O sea, la administración, la gerencia no es de ahora último. No es que nosotros estamos tratando de aprender. Siempre ha existido. Y durante todo esto se han hecho un montón de teorías administrativas. Acá está un bosquejo, con todas sus escuelas. Escuela científica, la escuela la previa de la sociología industrial, la estructuralista, la neohumano estructuralista, la neohumano relacionista, la dinámica de grupos, la escuela de relaciones humanas, y todos estos y durante un camino hasta el año que existe. Todo, la teoría Z, la X, la Y, y que es parte del seminario que ustedes tienen que hacer, una secuencia y una línea de tiempo sobre estos hechos que tienen que ver. Pero antes de seguir avanzando tenemos que definir hasta este año cosas importantes. ¿Qué cosa es la administración o qué le vamos a llamar la administración? Estas definiciones es bien práctica. ¿Qué es la administración? Es una ciencia social o una tecnología social y técnica. ¿Encargada de qué? De 4 letras que las van a escuchar siempre. La P, la O, la D y la C. De planificación, de la organización, de la dirección y del control de los recursos. Entonces eso significa que la administración es una ciencia. La medicina es una ciencia. La administración es una ciencia. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender en estos pocos días
toda una profesión, que sale un título que se llama licenciado en administración. Y nosotros lo vamos a hacer en pocas semanas. ¿Por qué? Porque es parte de lo que nosotros tenemos que aprender. Y si nosotros tenemos que aprender, vamos a aprender una ciencia más. Y esa ciencia de la administración, ¿a qué se encarga? De planificar, de organizar, de dirigir y de controlar los recursos de la organización. ¿Qué recursos? Todos los existentes. Humanos, financieros, materiales, tecnológicos, conocimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si yo voy a administrar, significa que yo voy a aplicar una ciencia. Es decir, el médico no solamente estudia la ciencia de la medicina, sino ese arte y ciencia que están estudiando ustedes y que hemos estudiado, sino también estudiamos el arte y ciencia de la administración. Es decir, puede tenerse ustedes un título de médico cirujano y también de licenciado en administración. Y si yo aprendo administración, ¿qué es el estudio de la administración? Es una ciencia que está encargada de qué? De aplicar la planificación, organización, dirección y control de los recursos de la organización. Nada más. Nada más. Ninguna otra cosa más. Si esto es así, vamos a escuchar que hay términos de que sencillamente es la administración de salud. La administración de salud es lo mismo, pues. Digamos, si la administración es la ciencia que se encarga o que estudia, se ve la planificación, organización, dirección y control de los recursos de una organización, la administración de salud es la ciencia que se encarga de la planificación, organización, dirección y control de los recursos del servicio de salud. Y es conocida por muchos nombres, pues. Gestión de salud, gestión sanitaria, gestión del sistema de salud, gestión de atención del sistema de salud y gestión de servicios médicos y sanitarios. Sí, un montón de nombres, un montón de sitios, pero que es lo mismo. ¿Qué es gerencia? Porque ahí empezamos. Una cosa es la administración, es una ciencia, es una profesión. ¿Qué es gerencia? Gerencia es algo bien práctico. Es un proceso de acontecimientos y acciones que me van a llevar a qué? A tomar decisiones. Es decir, el gerenciar como un verbo, ir, el gerenciar, es el hecho, es el proceso, es la capacidad que uno tiene, o la solvencia o la habilidad que uno tiene, conociendo la administración como ciencia, pero de tomar decisiones. Por lo tanto, primero tengo que saber manejar la P, la O, la D y la C. Cuando tengo ese concepto de la P, O, D y C, voy a yo tratar o voy a tener la capacidad de tomar decisiones. Si yo tomo una decisión, estoy gerenciando. ¿Qué compro? ¿Pruebas rápidas o pruebas moleculares? Todo el mundo va a voltear y le va a decir, doctor, diga usted, ese hecho de decir tal es el hecho de gerenciar. Porque ustedes antes de contestar tal prueba han tenido en su base de datos en su cabeza la planificación, la organización, la dirección y el control de lo que es el COVID. Y tienen que tomar la decisión. Por lo tanto, la administración es la ciencia, es la parte conceptual, cognitiva, la sombrilla más grande de conocer las 4 letras que les he dicho, y el tomar una decisión es el hecho de gerenciar. Pero para yo poder gerenciar tengo que tener una filosofía. Es decir, primero tengo que tener la prioridad o qué es lo primordial para la organización. Es decir, su misión. ¿Cuál es lo primordial que tiene? ¿Para qué está la organización? Porque si yo no sé para qué está, ¿qué decisión voy a tomar? Segundo, ¿hacia dónde va? El lineamiento que tiene. ¿Hacia dónde camina? ¿Cuál es el norte? Siempre uno pregunta, ya, ¿y qué quiere usted, doctor? No, es que hay que hacerlo así. Es el norte. Al jefe del curso uno le dice, ¿qué quieres lograr? Que el chico sepa esto, que el alumno sepa esto. Ese es mi norte. ¿Para qué estoy? Para que ustedes aprendan. ¿Cuál es mi norte? Tal es norte. Por eso gerenciamos. Tercero, tengo que conocer cuál es el objetivo básico a alcanzar. ¿Cuál es el objetivo básico?
Y el objetivo básico es la estrategia. ¿Cómo voy a llegar a eso? ¿Qué modalidad voy a usarla? ¿De qué manera lo voy a usar? Y por último, ¿cuál conducta debo seguir? ¿Cuál va a ser mi política a llevar? ¿De qué manera lo voy a hacer? Esos son parámetros especiales que hay que tener en cuenta para poder gerenciar. ¿Y quién es el gerente? Por obvias razones. Pues. Es el gerente es aquella persona que va a gerenciar, es decir, va a tomar las decisiones. Es el cargo de dirigir una empresa o una sociedad y conducirla eficientemente hacia metas previamente fijadas. ¿Cuáles son las funciones del gerente? Representar a la sociedad frente a los terceros y coordinar todos los recursos a través del proceso administrativo. Recuerden esa palabra proceso administrativo que lo vamos a ver más adelante. Pero el gerente, ¿qué es? Es aquel que dirige, es aquel que lleva a cabo todo y es aquel que puede llevar a qué? A tener la capacidad de tomar decisiones. Por lo tanto, nos representa. Es el que el representante, es el que nos representa. ¿Quién va a hablar? El vocero, él. Él es el gerente, pues. ¿Por qué él? Así lo han nombrado, porque tiene las competencias, capacidades y conoce. Él es el que tiene el cargo. Por lo tanto, él es el que va a tomar las decisiones. Nosotros no. Yo soy el docente del curso, pero tengo un responsable del curso. Él es el gerente del curso. Yo espero que él me diga lo que yo tengo que hacer, la filosofía que he mencionado hace un ratito, y él es el que toma la decisión. Si él toma la decisión que no hay clases, o se van a juntar, o van a hacer así, o van a hacer esa, yo las cumplo porque él ha tomado la decisión. Porque él tiene la competencia de planificar, es el encargado de planificar, organizar, dirigir y controlar el curso. Él es el encargado. Él tiene toda esa responsabilidad, él va a tomar las decisiones, por lo tanto, ahora se le llama jefe del curso, pero podemos decirle el gerente del curso. Entonces, ¿qué es gestión? Pues, y gestión es un conjunto de trámites. Y acá paro y hago un paréntesis. No me refiero a papeleo, ¿ok? Es una serie de trámites, cierro el paréntesis. Es un conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto, concretar un proyecto. Es una serie de trámites. Un trámite puede ser llevar un documento y sustentar un documento. Un trámite puede ser elaborar el documento sustentando. El trámite puede ser la presentación ante los responsables de la toma de decisiones para poder lograr lo que tú quieres. Trámite puede ser una reunión en la cual tú vas a exponer tu situación. Trámite puede ser que si tú recibes una visita y en esa visita tú puedes conversar con el que te visita porque tiene un cargo. Ustedes están en el centro de salud y llega el señor ministro. Será el motivo para ese día con el señor ministro saludarlo y a la hora de saludarlo al señor ministro poderle conversar las necesidades que ustedes tienen. Llega el señor presidente de la República, ustedes lo saludan y le van a enseñar y le van a pedir y le van a señalar qué le falta o qué no le falta o para qué sirve o qué es lo que requiere. Y si el ministro o el señor presidente le dice a usted qué te falta, es el momento. Eso es gestión. El tocar una puerta y conversar, el usar la lengua para poder nosotros expresarnos. Nada cae solito, hay que empezar a sustentar y plantear. Si alguien tiene alguna cosa hay que hablarlo, si no, no lo vamos a poder lograr. Eso es gestión. Implica que coordinar y motivar a las personas. La gestión no significa que yo voy a conseguir, también tengo que hacer la gestión para que mi gente camine. Qué difícil es el caminar, el ser un gestor en pleno COVID, cuando toda la gente tiene miedo. Y uno tiene que ser coach, uno tiene que ser el que motive. Ese vamos, vamos, ese vamos Perú. El sí se puede, el sí se puede. Vamos todos juntos, ¿no? Somos la mejor barra del mundo. Somos la mejor barra del mundo. Vamos, esta es la casa de la selección. Mi guerrero, tu guerrero, nuestro Paulín, mi Paulín, tu Paulín, nuestro Paulín. ¿No? La Padula sí. O sea, esas cosas que la gente tiene, ese ánimo que sigue adelante. Falta poco, ya estás. Vamos muchachos, vamos, que estamos bien. Vamos que ya llegamos. Nos falta un poco. Empuja, empuja. Dale, espérate. Esas cosas es hacer diligencias conducentes a algo.
Es ir, preguntar, saber, conocer, pero siempre con un requisito, que sepan cómo se hacen las cosas. Y con mucha cortesía y mucha educación. ¿Y qué es gerencia de servicios de salud? Es todo lo que hemos hablado, es el gerenciar, tomar decisiones en lo que significa con el conocimiento de la P, la O, la D y la C, en los servicios de salud, en el manejo de los recursos de salud. Y se puede resumir así, ¿no? Es la acción institucional que hace viable la optimización del uso de recursos. Optimización para el logro de los objetivos mediante un proceso continuo de toma de decisiones que fundamenta la definición y análisis de problemas, la búsqueda de soluciones, la selección de mejor alternativa y la conversión de decisiones en acción efectiva. Yo voy a poner un ejemplo. Mi establecimiento de salud tengo una oftalmóloga que está cerrado desde que empezó el COVID en marzo. No se atiende a los pacientes. Pero tenemos una preocupación muy grande. ¿Qué hacemos con los pacientes que tienen glaucoma? Que tenemos bastantes. Y si tengo pacientes con glaucoma, ¿qué es lo que sucede? Y ustedes lo saben mucho más que yo, que el paciente que tiene glaucoma, las posibilidades de su ceguera es altísima. Y no pueden verse porque el oftalmólogo no funciona, pues. Solamente los privados, pero los del Estado no. ¿Y qué sucede? O sea, el COVID lo va a volver ciego, porque no pueden hacer otra cosa. Por lo tanto, no hacemos eso. Entonces se tiene que, uno es el jefe del centro. Es decir, a mí me ha tocado hacer la parte administrativa, me ha tocado ser el que hace la administración, y por lo tanto yo tengo que conocer que tengo que planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos de mi establecimiento. Perfecto. ¿Tengo los equipos? Sí. ¿Tengo los recursos humanos de oftalmo? Sí. ¿Tengo los equipos, los recursos en equipamiento? Sí. ¿Tengo el ambiente? Sí. ¿Existe la población que está dañada? Sí. Y la pregunta es ¿por qué no abro? No, es que el COVID es contagioso y para ver un paciente en el ojo, el médico va a estar a menos de 30 centímetros del ojo a ojo para poderlo ver. Es cierto. Entonces tenemos que hacer algo. Ese algo, entonces la primera cosa que tienes que hacer es gerenciar, tomar la decisión. Y la toma de decisiones es o que la persona se quede ciega por su glaucoma o buscamos algo como se puede atender y podamos tener en cuenta su glaucoma. Escogemos, tenemos dos decisiones, o ciego o buscamos algo. Como médico no voy a dejar que esté ciego, voy a agarrar y voy a buscar algo. Primera decisión, eso es gerenciar, y estoy gerenciando un servicio de salud, entonces estoy gerenciando el servicio de oftalmología. Perfecto, entonces tengo que hacer la gestión correspondiente. Entonces la pregunta que quedó es, ¿y cómo hacen las clínicas? Algo deben hacer, porque ellos no han cerrado. Y si ellos no han cerrado, ¿por qué ellos sí y nosotros no? Averigüemos. Y empecé a averiguarse con todos los oftalmólogos que conocíamos y con la misma oftalmóloga, con sus amigos y todas las cosas. Y conseguimos que se está haciendo mediante unas separaciones con acrílicos especiales de la lámpara de hendidura, del refractómetro, para la medición de la vista y varias cosas. Y ahí viene otra pregunta. ¿Y por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer? No un acrílico y se separa. Así como hacen los bancos que tienen los escritorios que ponen un acrílico y detrás del acrílico te toman. O como hace Metro, ¿no? Que ha puesto en las cajas un acrílico y que detrás del acrílico está la cajera y tú en el otro lado. Y por un huequito sacan el aparato para que tú pongas las tarjetas. Y si Metro lo hace, ¿por qué nosotros no? Llamen al de los acrílicos. Han llamado y se va a colocar. Se ha visto el oftalmólogo y dice, sí, procede. Procede una cosa, procede la otra, perfecto. Si es que eso procede como tiene que hacer, listo. Otra toma de decisiones, ¿se gasta el dinero? Sí o no. Sí, por el beneficio de mis glaucomatosos. Entonces, en 15 días yo voy a tener todo mi sistema hecho y formado. ¿Para qué? Para que mis glaucomatosos puedan venir y puedan atenderse. Se acabó, chicos. Eso es hacer gestión. La gestión es ir, hablar.
Ya, ¿y quién va a mandarlo a hacer? Caja chica. Tengo dinero en caja chica, se manda a hacer con caja chica. Se sustenta el porqué y se pasa el pago correspondiente. Y listo. Y se sustenta con fotos, con todo, y se le da la viabilidad. Nosotros hemos hecho un gasto de 500 soles en colocar toda esta adecuación de la infraestructura en beneficio del paciente. ¿Cuántos pacientes vamos a poder tener la posibilidad de estar haciendo que no se queden ciegos por colocar un acrílico? Y lo único que tenemos que hacer es colocar un acrílico como el banco coloca en los escritorios para que tú puedas entrevistarte en el banco. Si el banco lo hace y nosotros en salud no lo podemos hacer, eso se llama gestión, eso se llama la creatividad y eso es gerenciar. El gerenciar es el tomar decisiones para el beneficio de su establecimiento. Pero para yo poder tomar esas decisiones no las tomo porque cruzó el pajarito y porque me informó. No, pues, no. Se basa en algo teórico. Como dijimos, yo primero tengo que ser licenciado en administración. Hemos hablado anteriormente de todo lo que sucedió antes de los 1900. Ahora vamos a hablar de todo lo que sucedió posterior al 1900. Acá hay un resumen de 8 teorías administrativas. Hay más, y ustedes van a saber más y mejor estructuradas en lo que significa el seminario. Pero yo acabo de resumir 8. 8 en resumen. Y 8 que me acomodan bastante por lo menos a mi pensamiento, de mi forma, y se los dejo como para que lo puedan meditar. Porque la parte teórica real de las teorías va a venir en el seminario, que van a presentar todas el flujo de las teorías administrativas. Todas, porque estas son solamente 8 y que reúnen varias en sí. Y vamos a ver una cada una, pero antes de verlas una cosita. Son 8. No significa que una de las 8 tengo que ejecutar. Puedo aplicar 2 o 3 o 4 o 5 o las 8 o una. Eso es el arte de la administración. Tan igual como ustedes en la medicina. Pueden usar una combinación de medicamentos para tratar. Como en determinado momento en el COVID se dijo, le das paracetamol, le das acitromicina y le das ivermectina. En esa combinación y le das, y si no surge, le das la hidroxicloroquina. Después dijeron, ya no le das hidroxicloroquina, ya no le das acitromicina y ya no le das ivermectina, solamente tu paracetamol. El arte del médico es saber cómo junta ese cóctel de medicamentos en beneficio del paciente. En la administración es, juntemos este cóctel de 8 teorías para lograr algo que se quiere hacer. Empecemos la primera, que fue en 1925 con Frederick Taylor, llamada la administración científica. Este es un cuadrito, un plano cartesiano, que probablemente en cada seminario van a ir mejorando las definiciones, pero acá dice que la y está en función de x, es decir, a más x más y. Y señala la teoría de Frederick Taylor que la organización racional del trabajo del operario va a darle la eficiencia a la gestión. Es decir, yo tengo que tener en cuenta que el trabajador es un trabajador que tiene una fatiga, que yo tengo que entrenarlos y que yo tengo que dar incentivos y premios. Es decir, tengo que organizar racionalmente al trabajador. No lo puedo desgastar ni aburrirlo. Como en metro, el que va a hacer pollo a la brasa no todos los días está en el pollo, porque le va a salir plumas. Está en el pollo, está en la carne, está en las tortas, está en el pan, está en todos lados. Es diferente. En el hospital no todos los días está en el consultorio. Estás en consultorio, en emergencia, sala de operaciones, tópico, día libre, todo estás así. No te cansas. Primera teoría. Segunda teoría. La administración clásica de Henry Fayol. Tanto Fayol como Taylor, padres de la administración. Los dos genios que entre 1900 y 1925, es decir, hace 100 años, establecieron las pautas generales de lo que es la administración, que van a ver en la línea de tiempo. Siempre se habla Taylor y Fayol. Taylor y Fayol. ¿Y qué hizo Fayol? Dijo que hay que racionalizar la estructura. ¿Qué le llama la estructura? La empresa. Hay que racionalizar la empresa, es decir, hay que organizar la empresa, hay que subdividirla y hay que armarla bonita la empresa. Taylor hablaba del trabajador, Fayol habla de la empresa. Y los dos tienen. Y Fayol propone esas 4 letras, la P, la O, la D
y la C. La tercera es la humanística, que lo saca Mayo y Lewin, entre el 25 y el 40. ¿Y qué dice esta teoría administrativa? La adecuada satisfacción de las necesidades psicológicas y sociales del trabajador y las condiciones de trabajo hacen la eficiencia de la organización. Es decir, yo tengo que pensar en determinado momento que existen aspectos emocionales del trabajador. ¿Cómo creen que ahorita se ha trabajado en el mes de marzo, abril, mayo y junio en los establecimientos de salud cuando el trabajador no tenía más que una mascarilla rectangular de EPP y la gente se moría y estaba muriéndose en UCI y todas las cosas con el COVID? ¿Algunos se ha puesto a pensar, estos trabajadores que hemos tenido, que realmente son héroes? Porque muchos de nosotros hemos estado metidos en la casa, pero otros han estado en la primera línea de batalla y más de 200 médicos han muerto. ¿Y han muerto por qué? Porque se enfrentaron. Porque ellos también, ¿cómo ha quedado su familia? ¿Cómo han quedado esos que han estado en UCI con 40 días de ventilador, que no pueden hablar bien, con ese trauma de no saber qué pasó en su vida durante 40 días? Porque no supieron nada. Y otros que le dijeron, te vamos a poner ventilador para curarte y nunca más despertaron. ¿Qué temor? ¿Cómo se ha quedado psicológicamente nuestros trabajadores? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces ya lo hemos visto. La primera, el trabajador, que sea racional su trabajo. Segundo, la empresa. Y tercero, junta en el trabajador, le coloca algo más. El trabajador es un ser humano. Cuarta, administración por objetivos con Peter Drucker. Peter Drucker entre el 45 y el 70 saca lo que significa que se tiene que dar énfasis en objetivos y resultados. Claro, pues. El objetivo de ustedes es ingresar al internado. No sé si lo harán, pero su objetivo es ese. Pero para poder tener ese objetivo cumplido, tiene que tener un resultado, aprobar este curso. Si ustedes no aprueban este curso, no llegan al internado. Entonces, tiene que ser así. Y tienen que salir con buena nota, porque si no, los bajan de ranking. Y es peor. Entonces, tengamos en cuenta que se tiene que hacer. Peter Drucker señala que tiene que haber metas al inicio de cada periodo y tiene que haber un buen trabajo en lo que es la planificación. Si no, no podemos hacer. Drucker ya hablaba de la planificación. Se planifica. Tenemos que planificar. El Estado ya planificó. Su internado empieza en mayo. No antes. O sea, no pidan nada porque hasta mayo no entran. Entran en mayo. Y en mayo van a entrar hasta febrero. No digan que hasta abril. No van a entrar hasta abril, ¿ves? Van a entrar hasta febrero. Porque los que están en quinto van a entrar en marzo. Hasta diciembre del año 22. Y recién los que hacen el internado del año 23 son los que van a volver de enero a diciembre. Porque es parte, ya está planificado. Entonces, estamos en el 2020, Drucker lo habló en el 45, hace 70 años, y estamos haciendo. La administración estratégica con Chandler, Andrews, Ansoff, que están ahí, y dice que la estrategia, una estrategia adecuada, flexible y entendida por todos, hace el éxito. Por ende, entonces hay que hacer estrategia. Que cuando se haga planificación estratégica pura en la próxima clase, en la siguiente clase, van a hablar qué cosa es una estrategia. Que es usar el punto de pensar más allá de su nariz. Siempre estar más adelantado, un paso más adelantado que el otro. Ese es ser estratégico. Por eso hay que saber jugar ajedrez. Hay que seleccionar la misión, la visión, los análisis, todo lo que vamos a ver en estos. La administración de calidad total hecho por Deming. Como ustedes saben, Deming es un americano que en Estados Unidos nadie lo quiso, se fue a Japón y los japoneses lo llamaron hijo del emperador y sencillamente él creó la calidad total. La atención a la calidad y a la satisfacción del cliente te lleva a todo. Hubiera sido diferente en determinado momento en una clase teórica de este tipo en salón que acá, donde tratamos de hacer lo mejor que se pueda dentro de este sistema, pero a veces es diferente bajo el otro sistema, en las cuales puedes hacer más cosas, más bromas, más chistes, y que puedes salir de las ideas diferentes.
pero hay que hacerlo con calidad. La séptima, que está ya en estos últimos años, tiene que ver con la administración del conocimiento. Y yo lo resumo con una frase: el que sabe, sabe, y el que no sabe, que aplauda. Así de fácil. El que sabe, sabe, y el que no, que aplauda. Si no sabe, tiene que leer. Y eso es lo que le va a pasar a ustedes. No es que ese curso, no, ¿para qué? Pues lleguen al CERUNS, ustedes serán los jefes, pero doctor, yo no me acuerdo nada de administración, de gerencia, usted explicó y, me puedes escribir por WhatsApp y por ahí te voy a mandar todos los libros. Pero es que me han puesto el jefe, así es, pues, así es, pero yo no sé nada de ser jefe, yo estudié para atender. No, el médico hace su parte asistencial, de docencia, de investigación y de gestión, hacer los 4 aspectos. Todos tenemos que estar preparados. Algún día ustedes saldrán y tendrá que haber uno de ustedes que nos reemplace a nosotros. Nosotros vamos a estar viejitos y me sentaré a decir: fulanito, tú has enseñado, a ver, explícame lo que yo te enseñé. Entonces el que sabe, sabe. Y el médico siempre sabe más que el resto. Y el último, la gestión por procesos. Del 2010 y no sabemos cuándo pare. Tal vez la pandemia ha hecho que paremos un poco, que es muy diferente. Pero si no, no. Y que tenemos este plan. Por lo tanto, uno tiene que hacer bien práctico. ¿Qué es una gestión por procesos? Es que cuando yo hago algo, le hago algo dejando y listo para que el siguiente lo haga mejor en lo que falta hacer al paciente. Yo lo puedo ver como medicina hasta tal sitio, pero si el paciente es una apendicitis, yo llego hasta decir probable apendicitis. Lo paso al cirujano para que el cirujano haga la segunda parte. Sí, sí es. Y el cirujano estará ahí y después lo pasará al que realmente le va a dar el corte. Y después cada es paso por paso. Esa es la gestión por procesos. Como he dicho, son 8, humildemente, lo que yo más o menos he podido sistematizar. La línea de tiempo les va a dar mucho más, pero con estas 8 uno va bien dentro de todos los años con que uno ha trabajado y engloba a todos. O sea, van a ver que hay otros más que son más pequeños, que también hay que usarlos. Entonces me van a decir: ¿cuántas teorías hay? Un montón. ¿Hay que aprenderlas todas? Sí, porque todas las usamos. Acá no es que uso una. Yo puedo usar la gestión por procesos, que me gusta mucho, pero la gestión por procesos que me gusta mucho no puedo dejar atrás el hacer mi estrategia. Y tengo que buscar la calidad, pero tengo que pensar que mi trabajador es un humano, pero tengo que organizar mi establecimiento. Pero si no me planteo una meta y un objetivo bien claro, no lo voy a poder lograr. Entonces al final usted me va a decir: pero doctor, ¿cuál es la que hace más? Las 8. ¿Cuál una primera, otra segunda, una tercera? ¿Cómo lo acomodas? Depende, como en la medicina. Depende. En la gestión también se usa la palabra depende. Dije hace un rato que había que corrernos de la palabra proceso administrativo. Y el proceso administrativo es parte de la administración. Y esa parte de la administración es el que uno tiene que hacer. Es el que uno tiene que agarrar y poder producir las cosas. ¿Y a qué se define como proceso administrativo? 2 definiciones. Uno que dice que es un conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración. Una serie de fases. Y lo dijimos hace un rato. La P, la O, la D y la C. 4 fases, 4 momentos: planificación, organización, dirección y control, que se interrelacionan y forman un proceso integral. Una está pegada al otro como un cochecito de tren, como un tren, una pegadita a la otra. La P, la O, la D y la C, en ese orden. En ese orden. P, O, D, C. No en otro orden. Por favor. No en otro orden. La P, la O, la D y la C. La otra definición que dice que es un proceso que plantea un cierto orden de sucesión de eventos o ideas que llevan a la consecución de un fin. Perfecto. Volvemos al orden. La P, la O, la D y la C. ¿Y aquí están? La P, la O, la D y la C. Planificar quién soy y qué hago. Organizo para qué, dónde voy. Dirijo cómo lo voy a hacer el trabajo y controlo que he logrado lo que tiene que hacerse. Estas 4
la P, la O, la D y la C, las podemos dividir en dos formas. Una fase mecánica y una fase dinámica. La mecánica es la que no hace mucho movimiento, es un poco más pensante, es un poco más de escritorio, es un poco más del diseñar antes de, es el preparar las cosas para que todo se pueda hacer. Por lo tanto, es la planeación y la organización. Yo planifico, yo voy a planificar, hemos planificado el curso. El curso se planifica en reuniones, sentados, varias horas, en Meet, Teams, Zoom, Blackboard, el sistema que uno quiera usarlo ahorita. Pero nos hemos sentado en Meet, porque todavía no trabajamos el team, que nos hemos sentado en Meet a planificar. ¿Y quién llevaba la cabeza a planificar? El doctor Díaz. ¿Y por qué es el doctor Díaz? Porque el jefe es el coordinador. ¿Y quién estaba detrás de él? El doctor Sixto, que es el responsable. Y el doctor Díaz es el gerente, el que toma decisiones conjuntamente con ellos. Y nosotros somos los operativos, los que tenemos que ver, pero nos sentábamos, porque teníamos que plantear. En ese mismo tiempo nos organizamos. ¿Qué horarios? ¿Cuántos cada grupo? Organicemos. ¿Quién dicta una semana? ¿Quién dicta la otra? ¿Quién es especialista en uno? ¿Quién es especialista en otro? Yo soy especialista en gestión. Soy magíster en gestión. Es mi mundo. Es mi especialidad. El doctor Díaz es pediatra. Y él, su mundo es la pediatría. La otra doctora es ginecobstetra. Sabe de ginecobstetricia. Yo no me meto. Yo me quedo en lo mío. Y cada uno es lo suyo propiamente dicho. Entonces, esa es una fase mecánica, sentado en el escritorio, hermano. Pero hay otra fase que no. Son las fases dinámicas, en las cuales ya nos movemos. La dirección, es una fase dinámica, es una fase en la cual estamos pendientes de cómo estamos, cómo tenemos que hacer, cómo vamos. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer? No te olvides. Me mandas, lo preparo, lo cuelgo, mándenme las clases, se lo tenemos que grabar, tenemos que hacer la grabación, mandárselo para que lo cuelgue en la aula virtual, mándame el caso, mándame el video, mándame esto, mándame el otro, mándame acá. Entonces, están que nos llaman para que nosotros mandemos la dirección. Pero también viene otra dinámica de la fase de control, en la cual te llama el otro, ¿lo mandaste? No lo mandaste. A ver si tú hiciste lo que tenías que hacer. Son dos momentos diferentes. La mecánica y la dinámica. Vamos a ver la mecánica. En la mecánica tenemos dos puntos. El planeación o planificación o planeamiento y la organización. Esta planeación que tiene propósitos, objetivos, estrategias, políticas, programas, presupuestos, procedimientos, ahí me he comido algunas letras. La organización que divide el trabajo, que cada una de esas cosas tiene que ver y que vamos a ver en detalle dentro de un ratito. La planeación es el proceso de definir metas y objetivos, con sus respectivas estrategias de acción para desarrollar las actividades que permitan alcanzarlo. Si no se planea, no hay rumbo fijo de la organización. Es la primera fase. Por eso van a venir las teorías que sea de planificación. Es la primera clase, es la primera fase. Y esta primera fase es la que tiene que hacerse todo y que tenemos que tener todas las cosas. Por lo tanto, así es. La planificación es el primer sitio, es decir, convertir una situación A en una situación B. Ustedes han empezado el curso sin saber nada, es una situación A. Nosotros tenemos que planificar una secuencia de clases para que ustedes al final del curso hayan dos opciones. O siguen igual sin saber nada, o saben por lo menos que existe la P, la O, la D y la C. Para editar esta clase yo también he tenido que planificar la clase. Y lo primero que tengo que planificar es que tantas láminas coloco, cómo las tengo que colocar, cómo son, porque ustedes empiezo con una situación A, no saben, y espero que termine con la situación B, y que recuerden siempre que existen algunas teorías administrativas y existen 4 fases en la misma, que primero tienen que planificar, organizar, dirigir y controlar. Y ese planificar, organizar, dirigir y controlar lo van a hacer siempre. Ustedes se levantan todos los días y planifican su día, organizan su día, se dirigen su día y se controlan su día. Los que cuando se quieran casar van a planificar el matrimonio, van a organizar el matrimonio, el día del matrimonio van a ver si todo está caminando bien y después cuando están en la noche de bodas
antes de cualquier cosa, antes del champán, van a preguntar, todo salió bien, ¿no? Es decir, hicieron la fase de control. Todo se hace. La mamá cuando va a la cocina planifica qué va a cocinar, organiza cómo se va a preparar las comidas, cocina y después te pregunta, ¿estuvo rico? Sí estuvo rico. ¿Cómo está? Está rico. Esa es la fase de control. Entonces la planificación es. La O implica el diseño de cómo va a ser. Volvemos a la cocina. La mamá ha planificado que hoy día toca tallarín saltado. Con tallarín con pollo en salsa roja, ¿no? Ya, pues, ya ha planificado que hoy día es día de tallarín, pues. Y se va a organizar. ¿Y qué? Va a diseñar. Entonces lo que ha hecho primero es poner en un plato el pollo, sacar las latas o los sobres de lo que es la pasta de tomate o la salsa roja, ha sacado el tallarín en otro lado, ya tiene a la mano la coladera, el cuchillo, la tabla de picar, la cebolla y el tomate o con todas esas cosas. La cocina está lista para preparar, ya se organizó y todavía ha dicho, no, voy a empezar a las 11. Como los chicos llegan a la 1 y el esposo está acá porque está de trabajo remoto y que está que molesta todo el día, empiezo a las 11 y de las 11 a la 1 yo cocino y a la 1 servimos el almuerzo. Ella planificó el tallarín y se organizó para cocinar. Ella no espera, no empieza a las 10 como loca a cocinar, no, a las 11, porque ella ya organizó, diseñó la manera más adecuada para poder lograr a tener el almuerzo a la 1. Y si todo va bien, no. Ah, le va a malograr si se acabó el gas, esa es otra cosa. Pero si no, no. Esta organización se maneja de una manera con una organización eficiente si tiene todo. No va a poder agarrar y si ella ha planificado hacer tallarín, ella debe haber pensado que existe el tallarín, el pollo, la salsa de tomate, la salsa roja, existe todo, porque no va a llegar a querer empezar a cocinar, a organizarse, y recién se da cuenta que no tiene nada. No, porque cuando planificó, ella hizo las compras de todo. Y ya sabe que está todo. No va a salir, ay, yo quería hacer tallarín, pero me he dado cuenta que no hay tallarín. Entonces no planificó nada, pues. Porque si ella sabe que el día sábado va a haber tallarín, o el día domingo va a haber tallarín, ella ya tiene que tener en su despensa o en su alacena el tallarín. No puede decir que recién se da cuenta, porque estuviéramos con una mala organización, porque no se planificó bien. Si yo planifico hacer tallarín, tengo que comprar el tallarín. No que planifico el tallarín, no compro el tallarín, quiero organizar todo el tallarín, saco todas las cosas y cuando abro los cajones para buscar el tallarín, salgo y digo, al esposo, esposito, no tengo el tallarín, hay que comprar. ¿Y dónde voy a conseguir el tallarín si todas las tiendas están cerradas y han dicho que estamos en cuarentena y no se puede salir a la calle? Entonces te tienes que cambiar y hacer, ya no haces tallarín, sino ahora haces arroz con huevo frito. ¿Por qué? Porque no se planificó bien. O sea, si no planificas bien, ¿qué vas a organizar? No vas a poder organizar. Por eso es secuencial. Pero ya yo planifiqué bien y organicé bien, que es mi parte mecánica. Yo empiezo. Son las 11 de la mañana y la mamá se levanta del sillón que está viendo su televisión y dice, voy a empezar a cocinar. Ajá, entra a la cocina y en la cocina nadie se mete, pues, porque la dueña de la cocina es ella y ella es la dueña de la cocina y si alguien se cruza por la cocina es capaz de colocarle un sartenazo porque nadie puede tocar, está cocinando. Esa es la parte de la dirección, en las cuales ella toma direcciones, ella se motiva, pone su música, empieza a cantar, empieza a hablar sola, habla con el perrito, a veces tienen el pajarito, el loro en la cocina, pues vuelve a conversarse, ella es la jefa y dueña de la cocina, pero ella está cocinando, ella está haciendo las cosas en la fase dinámica. Y al final, cuando ya sirve todo y todos están sentados y todos terminan de comer, como digo, viene la fase de control. Y en la fase de control, ella lo va a preguntar, ¿qué les pareció? Y todos van a decir, estuvo rico. Entonces no quedó solamente como que estuvo rico. Vamos a tener que ver un poquito más allá. Y va a preguntar, ¿está mejor que el anterior tallarín? Y ustedes van a decir, ¿anterior tallarín? Sí. ¿Este es mejor que el anterior o el otro? Entonces usted dice, no mamá, este te salió mucho más rico. Ah, porque el anterior yo he hecho
con menos sal y ahora le eché más sal. Cambió. El tallarín no es el mismo del anterior. ¿Por qué? Porque ella lo que hizo es una retroalimentación porque dijo, la vez pasada quedó un poquito bajo de sal, estaba rico, pero le faltó una pizca. Esta vez le echó la pizca que esa vez decía y quedó mejor. Es decir, el tallarín mejoró. Ella planificó tallarín, organizó su punto de hacer, hizo el tallarín y después controló el tallarín y preguntó, ¿y si todos dicen que está bien? Bacán, se logró. En la dirección, los administradores tienen que dirigir y coordinar eficazmente a los colaboradores de la empresa. Si alguno de ustedes va a entrar a la cocina con la mamá, ustedes tienen que decir, ¿en qué te ayudo? Ella es la que dirige. Tú pela el esto, tú haces el esto, tú haces el otro, o si no, vete. Cualquiera de esas puede ser. Comprende el contacto cotidiano y cercano con la gente. A veces tú entras, como ya trabajas siempre con ella, ya sabes lo que vas a hacer. Porque ya trabajan en equipo. Ya se conocen. ¿Por qué no le daban pase a la Padula? Porque nunca han jugado con la Padula, pues. Tenían 45 minutos de haber jugado en Chile y tenían 10 minutos más acá de jugar, tenían 50 minutos, ni una hora de jugar juntos en un partido y no le da el pase para que meta el gol. Porque no se conocen, pues. Entonces, acá lo que tiene que hacer es un trabajo en conjunto. Unas 5 o 10 eliminatorias más en Monsefú 2500 y puede ser que vayamos al Mundial otra vez. Porque ya se conoce. Entonces, uno tiene que hacer. Y obviamente en el control es un seguimiento de cómo fue. Por eso que todo el mundo dice, la selección jugó mal. Pero una de las cosas que todo el mundo notó es que no le daban pase a la Padula. Y eso es lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué tiene que hacer Gareca? Hacer jugar en la próxima más seguido. Ah, pero no hay partidos peces de entrenamiento. Eso es lo malo, pues. No se pueden conocer porque no. Aparte de las argollas que pueden haber, pero no jugaba. Entonces se tiene que hacer. Y el control que me asegura el cumplimiento de las metas. ¿Qué características tiene este proceso administrativo? La primera, secuencialidad y orden lógico. Y ahí está, planeación, organización, dirección y control. Debe existir un orden de las etapas. Por favor, la P, la O, la D y la C. Segunda, integralidad. El proceso administrativo es integral en todas y en cada una de sus etapas. Es completo. Yo no voy a hacer una administración, una gestión, si yo solamente hago la P. O no, no sabes que yo solamente veo la D. O no, es que yo me dedico a la C. No. Tengo que hacerlo integral. La P, la O, la D y la C. Para poder, como dice ahí, administrar el negocio. ¿Se acuerdan? Yo decía, cada etapa del proceso es cíclica con retroalimentación. ¿Sí? ¿Y en qué consiste esa retroalimentación? En el control. Por eso en el ejemplo que colocaba, la mamá le puede decir a ustedes, le va a decir al esposo, qué bien que lo hicimos en comprar. Felizmente compramos. Eso es control, que felizmente pudimos comprar. Quinto, simultaneidad. Simultaneidad. En el mismo momento, en distintas áreas de la empresa se desarrollan actividades relacionadas a las diferentes etapas del proceso administrativo. Un área puede estar en la C, la otra en la D, en la otra en la O, en la otra en la P, y en cosas diferentes. Y a veces tú puedes estar la P en la actividad A, la O en la actividad B, la D en la actividad C y la C en la actividad D. O ya no llamemos para no ser. En la actividad número 1 hago la O, en la actividad número 2 hago la P, en la actividad número 3 hago la C y en la actividad número 4 hago la D. Pero yo como tengo a cargo las 4 actividades, para la vacuna estoy planificando, para la campaña de vacunación canina estoy dirigiendo, para la cierre de brechas de la meta de los anémicos estoy haciendo control, y para lo que significa la campaña del 12 y 13 de vacunación estoy en plena organización. O sea, tengo 4 actividades, 4 cosas que hacer y tengo momentos diferentes en lo que tengo que hacer. Pero yo en las otras oficinas están igualitos haciendo todo eso. Pero hay principios que tienen que hacerse. ¿Qué pasa con estos principios? Estos principios
El primero es la flexibilidad. La flexibilidad. Esta flexibilidad significa que es la capacidad de adaptarse al cambio de las situaciones imprevistas. ¿Sí? Hemos planificado la vacunación del COVID. Estamos planificando la vacunación del COVID. Ya está listo, ya nos han los termos, las refrigeradoras, la cadena de frío, cómo va a ser, que ya está todo listo. Ya sí. ¿Y qué pasa si el lunes nos llaman y nos dicen, doctor, ¿no sabe qué? Viene la vacuna de Pfizer. Ya está bien, pero la ponemos. Sí, pero los termos que usted tiene no sirven. ¿No sirven? No, porque la vacuna de Pfizer es a menos 70 grados. Y ahora vamos a mandar un carrito de heladero que tiene temperatura para 70 grados. Los termos los guarda y vamos a mandarle 100 carritos para que pueda llevar usted la vacuna a 70 grados. Ya pues, lo cambias. Es flexible, no lo sabes. Y ya cuando tienes todo te van a decir, ¿y cómo es? ¿Viene con su jeringuita o hay que cargarla? No hay que cargarla. Puch, hay que cargarla. ¿Y de qué laboratorio es? Moderna. Hay que cargarla. Puch. Ya, pero tú estás preparado para cargarle y te viene después en jeringuitas. ¿Y por qué? No, es que estas jeringuitas son de Johnson y Johnson. Entonces ya tú, pero la planificación no varía, tú lo adaptas. No sabes qué, ya no lleven esto, sino lleven el otro, ya no se preocupen. O sea, se empieza a armar todo. Ese es un principio. El proceso administrativo es flexible. Lo puedo cambiar, lo puedo dirigir, puedo, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al momento, lo puedo modificar. Segundo, es factible. Tiene el principio de factibilidad. Es decir, lo que se planea se debe realizar. Debe ser realizable. Es decir, la factibilidad dice que si yo planeo hacer esto, es porque se puede hacer. El examen de residentado de hace unos días, todo el mundo podía decir que no se iba a poder hacer un presencial. Se logró hacer un examen de residentado para 5.000 personas de manera presencial. Es decir, 100% de factibilidad. Sí se puede. La cosa es mantener los controles de bioseguridad. Felizmente las personas que van ahí dicen que tienen un nivel cultural muy alto porque son médicos. Es decir, el médico sabe conservar sus 2 metros, sabe usar su mascarilla, sabe sus niveles de cuidados de lavado de manos y de todas estas cosas. Por lo tanto, la posibilidad se hizo y sí se pudo. Objetividad y cuantificación. Establece la necesidad de utilizar datos objetivos. Es decir, datos que yo pueda hacerlos realidad, que pueda realmente medirlos, los pueda obtener fácilmente y pueda yo decir si se puede tener y este es el dato que yo puedo. No estemos pidiendo datos que son imposibles. Yo les voy a poner un ejemplo que siempre los voy a poner. Me pidieron a mí que yo saque y que consiga el objetivo de ver el índice de masa corporal de los abuelitos mayores de 95 años, hombres. La pregunta que yo hice a los que me dijeron eso es, ¿para qué sirve? Al abuelito mayor de 95 años, ¿qué? ¿Estoy buscando si son obesos para tratarlos de obesos? ¿Estoy buscando que si son anémicos para subirle su anemia? No lo sé. Nunca se supo para qué lo quería. Pero era una búsqueda de unos datos ilógicos. Mientras que cuando uno hace un proceso administrativo tiene que buscar, y un principio es que sea objetivo y sea cuantificable, o sea, que lo pueda tener. Imagínense un viejito de 96, 97 años, primero encuéntralo, y segundo tómale la... Es que es imposible. Es imposible porque muchos están en cama. Y el peso de un abuelito de esa edad es más huesito que carne, que músculo. Eso no se podía hacer. Entonces, no tiene una objetividad y un buen uso para lo que se quiere. 4. Unidad.
todos los planes de la empresa, de la institución, deben integrarse o articularse al plan general de la organización. Es decir, no hay cosa que no esté escrito en el plan general de la organización. Acá no existe que no, que así nomás. No, 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 como decía Kuczynski. No hay que yo hago lo que quiero, tú haces lo que quieras y que por acá. No, es un solo plan. El establecimiento de salud tiene un solo plan y ahí están inmersos todos los planes. No es que uno presente y dice el plan opera, el plan es este, que, y por ahí sale alguien levantando la mano y dice, sí, pero yo tengo otro plan, ¿ya? Eso no existe, pues. Eso, hay unidad.